Ujú. Aunque, fíjate bien, cuando se va a atender la mezcla asfáltica, cuando llega a el sitio, lo que sale de del lugar en donde hacen el asfalto y debe llegar con una temperatura. Entonces, eso es bien importante cuando, y sobre todo para las brigadas de topografía, cuando van a atender el, la mezcla asfáltica. Imagínate que se hace en una avenida un fresado, se va a hacer una repavimentación y dice a lo mejor por norma. De acuerdo a las características del pavimento existente, se va a este, hacer un fresado de 7 centímetros. Pues llega la fresadora y empieza a hacer su labor. Antes de eso, que empiece la máquina, se sacan secciones transversales de topografía para ver el estado en el que se encuentra. Y después ya viene la fresadora y hace ese rasgado del pavimento con ciertas características de unos pequeños surquitos, pues para que la nueva mezcla pues amarre previamente con un riego de liga. Y dicen, pues de la superficie que se fresó, ahora en lugar de 7 va a terminar en 10, el espesor de la carpeta. Entonces, ¿qué va a pasar? La brigada de topografía debe de tener cierto cuidado en cuanto a qué nivel le va a dar de espesor para que cuando pase la máquina, el rodillo y luego pues lo que va a compactar quede a los 7 centímetros. Es, por ejemplo, en el aeropuerto hay que considerar un abundamiento para poder hacer ese tendido y que quede, pues, lo más apegado al proyecto. Bueno, pero en este caso lo que estamos comentando de la columna 19, la puedes representar y si no dices, pues ya conozco el total de metros cúbicos si tú lo solicitas al banco donde te van a suministrar estas dos capas de la subbase y la base. Ok. Bueno, Y también tengo otro, bueno, o tal vez, bueno, también tengo otra duda, pero bueno, es referente al cálculo de 19 columnas y el diagrama de acarreos. ¿de Eh, cuál diagrama? Este, profesor. Es que no, o sea, veo la hoja en Excel, pero ¿cuál es el? Chinga, no lo ve. Pero deja compartir, no sé qué compartir entonces. Querías decir, caray, ¿sí o no? Sí, caray. Ya ve mi pantalla. Sí, Ya. Bueno, con respecto a esto, el diagrama de curva masa y a la hoja de cálculo, más que nada, tal vez es para confirmar si así se hace o es lo que entiendo. Se hace el cálculo, ¿no? Es este coeficiente de variación volumétrica se multiplica por el corte, ¿no? nada Bueno, más. ajá, nada más tenemos esto. Y Y se ya reduce. se reduce. Y aquí tenemos estos volúmenes, ¿no? Ahora sí de corte, terraplén y va sumando. Y ya tenemos nuestro diagrama. Y para hacer el cálculo de los sobreacarreos, la fórmula dice que es la diferencia de ordenadas
entre el El coeficiente coeficiente, que el coeficiente de variación volumétrica es el mismo que estoy ocupando en la hoja de cálculo, ¿no? punto 95. Punto 90, punto 90, ajá. Entonces, en pocas palabras, aquí lo único que me sirve de lo que estoy haciendo, estoy de cierta manera alterando nada más la gráfica, pero el cálculo es lo mismo, ¿no? Porque estoy en uno multiplicando y el otro estoy dividiendo, es como si no le estuviera nada al material, ¿no? O sea, no estuviera haciendo como que esa operación. Es, No, no sé si me es di a que entender. este, bueno, mira, vamos a empezar con las distancias de pago. Ujú, Ya Civil se encarga de hacer el dibujo de la columna 15. ujú, Este material o esta ordenada curva masa es de la columna 15 que sirve únicamente para formar el cuerpo del terraplén. ujú. Aparte ya tienes tu diagrama de la columna 17, ¿sí? De los bancos en donde se encuentra. Ya lo calculaste. Entonces, ya vienen las distancias de pago, que son primero metros cúbicos estación. Después, metros cúbicos hectómetro. Y a lo mejor por el modelo, porque ahora, ¿cuál es? Si ustedes ya investigaron las distancias de pago de hectómetros, ¿de qué rango es los hectómetros? De 120 a... Ayer, 1020. ajá, Ok. Entonces, porque es la nueva actualización de la Secretaría, ¿no? Para efectos de pago. Hectómetros, ¿sí o no? sí. Nada más, porque antes era de 120 a 520. Esos eran los hectómetros. Y luego de 520 a 1020 eran los 5 hectómetros. ¿Sí? Y así lo calcula CivilCAD. Como que hay un cálculo desfasado, pues, ¿no? Porque te pone hectómetros más uno. ¿Sí o no? Sí, Entonces, bueno, por ese lado no hay tanto problema, ¿no? Si por algún momento ustedes van a trabajar al respecto en esto, dices, bueno, pues ahora calcúlalo así, ya sabes calcular sobre acarreos. Y si la norma te dice que la distancia de pago va en hectómetros de 120 a 1020, pues según las distancias, ¿no? No sé si eso haya sido tu pregunta o mm, no. no, es que hay más que nada en cuestión de volumen, porque le digo, para calcular el cálculo de la 19 columna, se reduce el volumen, estoy de acuerdo. Y después, para calcular el sobrecarreo, se divide. O sea, uno se multiplica en la tabla y en el otro se divide. Entonces, ese volumen no le estamos haciendo o no se está alterando por nada. Bueno, o es lo que entiendo. Es que Norbert, cuando por ejemplo lo multiplicas, es porque vas a utilizar el material de corte para ponerlo en terraplén. Ajá, Entonces lo vas a compactar, por eso lo estás ajá, reduciendo, por eso lo ajá. multiplicas. Sí, Y cuando lo divides es porque se está, ahora sí que vas a requerir mayor volumen con un grado de compactación. Entonces, por ejemplo, si lo vemos en un metro cúbico, si lo divides entre un grado de compactación de 0.9, te va a salir un poco más, no sé, ajá, 1.11 de material que ajá, requieres para que sea compactable. ajá. Entonces, ese material es el que requerimos de banco. Entonces, Ah, ok, ok, creo que sí ya entendí. O sea,
vas a requerir mayor material, o sea, no vas a requerir un metro cúbico de banco, sino vas a requerir un Creo poco que más para sí. cumplir el Sí, 90% sí, sí, sí. o Es- el grado de compactación que Creo que sí, ya te entendí. O sea, primero lo estás de alguna manera compactando y ese compactando tienes ese volumen, ¿no? ajá, Pero que sería, al modo de cortarlo, pues te va a aumentar. Pero ese aumento va a generar un volumen extra que ese te lo van a cobrar. Entonces, nada más sirve para volúmenes en cuestión, pero entonces es prácticamente eso. No, en teoría, no le estás haciendo nada al material, pero sí en cuestión de costos, de cómo te van a cobrar el acarreo. sí, porque por ejemplo, cuando Sí, estás sí, viendo sí. lo de la Sí. tabla de las 19 columnas, lo que estás cortando lo vas a utilizar, bueno, dependiendo de tus Ajá, letras, sí, lo vas sí, a utilizar claro. para cuerpo de terraplén, capas Sí, sí, sí. simple, capas horizontal, Sí. ¿no? Entonces, ese material lo multiplicas por el grado de compactación y lo vas a Ujú, reducir, ujú. ¿vale? No sé, por ejemplo, te salió un metro cúbico de corte, pero lo vas Sí. a compactar al 90%, entonces vas a tener 0.9 de material compactado. Sí, sí, ya entendí, la verdad. Ahí era mi duda, pero sí, ya sí tiene lógica por los acarreos en costo, más que nada. ¿Cuánto te van a cobrar el volumen? ¿Cuántos camiones vas a tener, no? Un ejemplo. Sí, que sí, ya entendí. Gracias. Vale, está bien. A ver, ahorita, bueno, antes, pon tu plano. Voy, ahorita voy. Ya en mi pantalla. Sí, ahora acércate a un máximo Ah, o a un mínimo, a el ver, que tú gustes. a ver Ok, este. bueno, o sea, ¿qué es lo que hace falta aquí? Como esta ordenada curva masa está hecho a una escala horizontal. Por ejemplo, ustedes deben de especificar aquí en el plano escalas horizontal 1 a 2000, Ujú. por ejemplo. Escala vertical, 1 metro cúbico, ¿cuánto te representa? 1 centímetro, ¿cuántos metros cúbicos Ya. te representa? Sí. Eso lo deben de especificar. Luego, aquí donde voy a indicar con una línea de color azul, exactamente en qué kilómetro empieza el acarreo libre. ¿Sí? Luego hay otro por acá abajo. ¿En dónde empieza? ¿En qué kilómetro empieza el acarreo libre de 20 metros? Ustedes deben de, no ponen la letra KM, las letras KM, sino ponen la estación a la que empieza el acarreo libre de 20 metros. ¿Sí? Se supone que a este acarreo o a esta estación o a este kilometraje le sumas 20 metros y te va a dar el siguiente kilometraje. Son los límites del acarreo libre de 20 metros. En los máximos, hace rato su compañera Fernanda estuvo hablando con relación a el acarreo libre. Eso es textualmente, pero gráficamente ustedes me tienen que indicar aquí, porque miren, en esta parte dicen, tienen 106,400 menos 106,365. Esos son los metros cúbicos. Si le ponemos valores, por ejemplo, 6405 menos 6365. Según esto, son 40 metros cúbicos los que ya van incluidos en la excavación. ¿Sí? Significa que aquí hay un cortecito de 40 metros cúbicos y lo vas a pasar hacia la derecha para terraplenar esos mismos 40 metros cúbicos. ¿Sí? Lo mismo acá, 105,766. Y hay que corregir esto que se ve así como borroso.
porque no se alcanza a ver. No sé, a lo mejor yo estoy viendo borroso. No, profesor, sí, es que ahí genera un pequeños acarreos y pues se amontonaron. Estamos, no sé si cómo ve el criterio que vamos a tomar o no, eliminar ciertos acarreos, no sé, que sean pequeños como este. Es que aquí te lo genera, eliminar, o sea, es muy pequeño el volumen, a ver, que ver, creo que son como 8 metros cúbicos, o sea, no nos va a pegar. Yo siento que demasiado, porque aquí nos genera un acarreo. ¿Dónde está? No, pues sí nos genera más o menos algo, 28 metros cúbicos este el del número 8 me parece. Es que aquí se amontona lo que le comento que aquí nos genera como que muchos acarreos o carreos especiales por lo mismo de que, Hay que distribuirlos. ajá, ajá, exacto, estos 28 se lo agregamos a uno de estos, Hay porque que sí se ve muy bien. distribuirlos. Ujú. Eh, nosotros hay que indicarle a los, al terracero, que no estudió, pues, ¿no? Al maquinista. Va a haber un sobrestante, un administrador de Profesor, la gente. igual, Sí, aquí tengo una duda. ¿Aquí cómo se calcularía a mano? Bueno, el civil te lo da, ¿no? Pero aquí se supone que pues, es la diferencia bueno, el volumen sobre la diferencia de ordenadas. La otra estaba viendo. No sé cómo sería el criterio. Mi compañero, creo que Fernando mencionaba algo así del centroide, pero ¿usted sabe cómo calcularlo así a mano, que no te lo del civil, y calcular las distancias medias y ver en qué punto caen los 20 metros? O sea, sí. La cuestión es, mira, eh, aquí ya entra, pues lleva su buen ratito, ¿eh? ajá. Tenemos que ver, tenemos distancias horizontales y de alguna manera nosotros, esas distancias horizontales, ¿qué pasa? Hay ordenadas, hay ordenadas. Entonces, a partir de ahí, tenemos que aplicar la ecuación de la... ¿La curva? No, es la ecuación, a ver, espérame, antes la ecuación de la recta, este, para calcular pendientes, ¿sí? Y después de esas pendientes, pues se van haciendo unos, algebraicamente se hacen algunos cálculos para poder determinar los límites del acarreo libre de 20 metros. Son deducciones algebraicas, pero primero tienes que calcular la pendiente de la ordenada número tal, como son una serie de puntos sucesivos, Ujú. tienes que calcular las pendientes, pues, ¿no? Ujú. Entonces hay una ecuación para poder calcular eso y un análisis algebraico. Pero es un buen, imagínate cuántos sobreacarreos son. Sí, son un buen. Y No, no, es como es, quería como para saber. no, sí, 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 con la ecuación de la recta se puede hacer. Se establece la fórmula, pero hay que calcular primero algunas pendientes y ya después se sustituye en la ecuación que te estoy diciendo. Pero Ujú. sí se puede hacer. Este, Ustedes en la práctica, ya con su dibujo bien hecho, que esté dentro de los límites, dentro del espacio que se tiene que hacer, o representar, darle una estética y de ello, pues nada más generas una línea horizontal de 20 metros, que ya lo hizo CivilCAD. Si tú lo hicieras con AutoCAD, ¿sí? ¿Qué es lo que vas haciendo? Si tú lo haces con AutoCAD sin la ayuda de CivilCAD, Ujú. vas relacionando estaciones con volumen y te va a ir formando, te va a ir formando la curva, la curva masa por segmentos.
Vamos a pensar, aquí del lado izquierdo es una estación de 20 metros y su volumen. Y luego cambia. Esto tiene una distancia y una ordenada. Y luego para la siguiente estación tiene 20 metros y una ordenada. Y luego para 20 metros tiene una estación y una ordenada. Los siguientes 20 metros, una estación y una ordenada. Civilcat te lo pone así muy sin quiebres. Pero si ustedes hacen esto con AutoCAD, ¿sí? Es probable que sí se los pida la secretaría. No, que no les vaya, no, nosotros no te aceptamos trabajos con Civilcat, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Lo tienes que dibujar. Lo tienes que dibujar. Y así hasta llegar al máximo. Y luego baja. Y así vas dibujando con AutoCAD sin Civilcat. Y posteriormente dices, pues voy a trazar una línea horizontal y donde haga el corte de 20 metros y se puede hacer de forma gráfica, ¿sí? También se puede calcular así como te digo y te va a decir exactamente en qué estación y lo debes de acotar el acarreo libre de 20 metros. Se debe de acotar, indicar aquí empieza el acarreo libre de 20 metros. Los que van a construir, dicen, en esta estación el ingeniero me está diciendo que voy a cortar estos metros cúbicos y los voy a pasar para acá. Y aquí termina la carrera libre de 20 metros. Y después dices, bueno, pues tengo una línea horizontal compensadora, ¿sí? Y voy a tener mi primer sobreacarreo, el 1. Y este va a ser volumen de desperdicio. Más o menos así, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero pues todos yo les aseguro que casi así en la vida profesional los van a poner a calcular un acarreo libre. Pero se puede, si gustan, les voy a buscar la información Sí, y profesor. cómo hacerlo, pues, ¿no? Sí, eso me Bueno, interesa. Gracias. ok, entonces aquí aquí tienen ustedes, les falta poner los límites del acarreo libre de 20. Esa es cuestión. Esta gráfica ustedes la hicieron a escala, Ujú. ¿sí? Se relaciona con el alineamiento vertical. Entonces, necesitan ustedes ponerle aquí, necesitan poner los límites en qué kilómetro empieza el acarreo libre de 20 metros. Va a ser un kilometraje distinto de 20 metros. ¿Sí quedó claro? Sí, está bien. Entonces, dice que después nos va a pasar esa información o nos va a explicar, ¿no? Sí, Ok, sí. sí, está bien. Bueno, entonces, de lo que preguntaba, ya si quieres dejar de compartir. Miren, obviamente ustedes deben de tener sus conocimientos de geotecnia, de mecánica de suelos, en todo el proceso desde el primer semestre ustedes llevaron geología y empezaron a recibir información sobre el terreno natural, sobre el suelo, indicándoles eh, un, eh, una serie de nombres, una serie de información, nombres raros que le dan a la corteza terrestre, a los suelos por su variedad tan grande, pues, ¿no? Entonces, y después llevaron
mecánica de meca 1, meca 2 y así sucesivamente. No sé si en el séptimo semestre, donde hay una materia que se llama pavimentos y terracerías, el profesor les dio teoría y a lo mejor les pidieron algunas muestras distintas que cada quien llevara para poder hacer ese análisis mediante el equipo que hay en los laboratorios, en los distintos laboratorios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega a un lugar donde va a establecerse, en este caso, un camino, ya que se tiene el trazo definitivo, con curvas horizontales, en donde están las marcas, viene el ingeniero civil junto con su cuadrilla o sus cuadrillas y empieza a colocar esas cuadrillas en donde sus conocimientos, su experiencia, va a ir indicándole a estas cuadrillas qué es lo que deben de realizar. Entonces llega un momento en el que a lo mejor el primer estrato tiene probablemente a lo mejor 30 centímetros, 20, o a lo mejor no tiene suelo vegetal, pero sí sacar ese primer espesor y lo miden y le ponen el número 1 y lo identifican suelo vegetal y se textea suelo vegetal. ¿Qué profundidad es esta? 20, 30 centímetros. Hay ocasiones que en algunas partes de la República tienen un espesor de 1 metro. ¿Sí? Depende de las características del suelo. Y le ponen una descripción. Estrato 1, esto me está indicando que es el estrato 1, 0.30, por ejemplo. Suelo vegetal. ¿Qué significa suelo vegetal? Que tiene alto contenido de materia orgánica. También puede tener materia inorgánica. Entonces, sugiere despalme, clasificación 100-00. Es material tipo A, que su remoción lo pueden hacer muy fácilmente, con pico y pala. Y posteriormente viene el estrato número 2, que es el que está abajo. Este sería el estrato número 2. Y pondrías estrato número 2. ¿Qué profundidad tiene? Llega un momento que tú, con tu experiencia, con tus conocimientos que has recibido o que ya has trabajado y dice, bueno, pues ya a una determinada altura, pues si yo sigo excavando voy a seguir obteniendo lo mismo. Entonces el estrato 2 dice, indefinido. No vas a hacer, porque no lo requiere, por lo que se va a realizar, no requiere que sigas excavando. A no ser que se fuera a hacer un puente. Entonces ya este tipo de excavaciones, a lo mejor con pico y pala ya no funciona. Pero te va a decir la norma, que a lo mejor dices, tienes que llevar una máquina para hacer sondeos y ver la profundidad. ¿Sí? Puedes hacerlo con pico y pala o con un mecanismo que te lo indique la propia norma, la normatividad. En ambos van a ser perforaciones y van a decir, bueno, es indefinido. Color, van a poner qué color es. Café. Y siguen haciendo esas descripciones.
obviamente la norma te dice que lleves 50 kilos en los pozos a cielo abierto sobre tu eje de camino, para que conozcas esas características. Cuando tú llevas al laboratorio, ¿sí?, de mecánica de suelos, vas a representar un metro cúbico, ¿sí? Ese metro cúbico, a la hora de extraerlo, esa va a ser tu definición, tu respuesta en el estudio de mecánica de suelos. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan al laboratorio? Pues lo pesan en estado natural, lo cortan y lleva ya ciertas características. Este metro cúbico se convirtió en 1.10, se abundó, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transporte no te puede autorizar este 1.10 para que lo multipliques por los cortes que vas a hacer. Sigue el estudio de mecánica de suelos, todo un proceso, y después lo va a compactar, le va a suministrar energía, le va a hacer estudios cuando lo esté compactando, lo mismo que van a hacer allá en campo, pero esa compactación previamente la estudian en el laboratorio, porque tú ya nada más llevas una muestra representativa, suficiente. La misma energía que le van a suministrar aquí en eh, eh, directamente en la obra, corta la máquina, se abunda, está en estado seco, está en estado húmedo. Todo eso lo van a identificar en el laboratorio. Luego, entonces, hacen todo el procedimiento. Cuando una máquina corta un material, va haciendo una remoción. Mientras lo extrae, lo mueve, pues le va pegando la intemperie. Hay trozos grandes, con el movimiento de la máquina los va haciendo más pequeños. Lo empieza a tender y lo empieza a compactar. Las máquinas están diseñadas para hacer ese trabajo de compactación, cuando suministran energía, ya con el material tendido. Pero los maquinitas no saben qué es lo que sucedió en el laboratorio. Ustedes sí lo saben. Entonces, ellos empiezan a compactar y a hacer su trabajo. Y a lo mejor dices, bueno, pues pasa el tractor, lo corta, lo extiende, pasa la motoconformadora, lo va extendiendo con su cuchilla, le va dando nivel, y después llega el vibrocompactador y empieza a suministrar energía, y ellos líricamente dicen, ya está preparada la superficie para la siguiente capa. ¿Sí? Tentativamente pueden decir, ya tiene el 90%. Es como los que elaboran concreto. Tú échale tantos botes de arena, tantos de grava, échale agua y échale cemento. Y empiezan a hacer su batido, su revoltura, ya está el concreto. Lo hacen líricamente. Pero tú como ingeniero civil dices, bueno, pues yo lo que tengo que hacer es sacar el peso volumétrico sacar el peso volumétrico de la grava. ¿Cuánto pesa? ¿Sí? Hay grava que aparentemente se ve en buenas condiciones, no, está chulada de grava.
Pero cuando dices por dentro está como bofa, pues no pesa. Y es cuando empiezas a hacer el concreto, que lo empiezas a aventar sobre las tolvas, empiezas, tantos kilos necesitas, tantos de grava, tantos de arena, primero le avientas agua, luego y así vas dosificando, luego el cemento para que no se hagan bolas, etcétera, etcétera. Pero si no sabes si quieres hacerlo líricamente, se puede salir hasta de la revolvedora el concreto. Pues, si yo tantos metros me necesitaba de arena, de grava, tú debes de saber la arena, cuál es la de mejor, que cumple las mejores características para elaborar un concreto. Lo mismo aquí, en este caso, digo, pues por algo estás estudiando, ¿sí? Ese material es abundado. Y luego cuando ya le suministran la energía y lo compactan y lo quieren compactar más, hasta cierto límite, te lo dice el laboratorio. Ya no se puede reducir. Quedó en 1.05, ese metro cúbico se hizo 1.05. Es material abundado. Este 1.05 lo vas a multiplicar por los metros cúbicos que vayas a cortar. Y ya lo aplicas con las distancias de pago de acuerdo a las actuales normas, a la actual normatividad de pago. Estaciones, hectómetros, kilómetros. Y lo multiplicas por un precio unitario. Y de ahí vas sacando totales. Luego acá, en la siguiente, el estado natural otra vez se hace lo mismo, ¿sí? Tiene otras características el suelo. Este sería un coeficiente de variación volumétrica. Puede ser abundado o reducido. Y luego en el otro, aquí no te está diciendo para qué sirve, ¿sí? A lo mejor aquí el anterior dices, este material es tipo, llámese como se llame, por ejemplo, le tocaría la letra E. Este material, por sus características, sirve para formar el cuerpo del terraplén y la capa de transición, por sus características. Ya no se alcanza a compactar al 90%, al 100%. Este material nos sirve para formar el cuerpo de la subrasante, porque no se alcanza a compactar al 100%. Entonces, en la parte de abajo igual, el estrato 1, sus características. Estrato 2, sus características. 1 metro cúbico lo pasaron para acá, ¿sí? Se abundó con 1.05. Y después, las siguientes pruebas de compactación se pasó al compactar al 0.98. Se redujo 1 metro cúbico. Este 1.05 no lo puedes multiplicar por el volumen de corte. No, pues eso sería una lanota la que se llevarían los raceros. Sino la Secretaría paga para que lo multipliques por el volumen de corte. ¿Sí? Es material de reducción, es material reducido. Bien. Entonces, por eso es que en la columna 11
de la ordenada curva masa viene el coeficiente de variabilidad volumétrica. Ese coeficiente es el que lo vas a aplicar para el cálculo de los sobreacarreos. Diferencia de volúmenes. ¿Sí? Diferencia de volúmenes. Por ejemplo, aquí, cálculo del sobreacarreo, coeficiente de variación volumétrica para el 90%. Este es material tipo D. Solo sirve para formar el cuerpo del terraplén. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Dice, van pegados junto a los movimientos, el cálculo de los sobreacarreos. Por ejemplo, sobreacarreo 1. ¿A qué es igual? Diferencia de volúmenes. 10.850 menos 10.000 son 850 metros. Entre coeficiente de variación volumétrica 0.98. Paréntesis, por la distancia de pago. 38 más 142. ¿Cuánto es? 180 metros, ¿no? 38 más 142. Sí, 180. No lo voy a multiplicar por 180. Por 180 metros no lo voy a multiplicar. Esa distancia me está indicando que es un hectómetro más 80 metros. Sería 1.8. Civilcad primero lo multiplica por 1. 850.98 por 1. Lo que resulte paréntesis. ¿Cuánto te da eso? Metros cúbicos, hectómetro. Ese sería por un precio unitario por el primer hectómetro. ¿Sí o no? Y así lo acomoda Civilcad actualmente. Y luego vendría sobreacarreo, es el mismo 1. Va a ser el complemento. Por 1 igual, ¿cuánto me dijeron? 867.34 metros
cúbicos estación. No, hectómetro. Hectómetro. Ese sería por un hectómetro de esa distancia de pago. Luego dice 850 entre, porque nos falta 0.8, 0.98 por 0.8. ¿A qué es igual? Metros cúbicos, hectómetro, más 1. Así lo hace Civilca. ¿Sí? Ustedes dicen, bueno, esta operación sí la saben hacer. Si te la piden. Pero si dices, no, ahora ya Civilca ya no lo hace así. Ahora ya no la Secretaría no te lo pide como está Civilca, sino te lo va a decir por 1.8. Pero el 0.8 ya agarró al siguiente. Tengo un hectómetro más 0.8. Casi llega por otros 2, ya llega a 2. Entonces aquí ya lo agarra a 2. ¿Sí? ¿Y cuánto es eso? A lo mejor te dice a 5 metros cúbicos hectómetro. Y así sería. Y esto 1,735 por el precio unitario. Y así pues van sacando cantidades de pago, cantidades de hora para pagar. No sé si quedó claro. Porque este cálculo va en el plano en AutoCAD, donde dice movimiento de tierras del lado izquierdo, que ahí vienen los sobreacarreos, y también viene del lado derecho, en donde está el formato de cantidades de obra. Hay zonas en donde tienes que calcular los litros de agua que vas a utilizar, hasta pide que calcules metros cúbicos de concreto, ¿sí? Es complementar más su proyecto. Aquí lo que faltaría para ustedes es cómo dentro de su cronograma, que tú dijeras, bueno, pues ya tengo mi cronograma, ya entró el proceso de construcción después de la visita de obra. Ya tenemos un concepto que se llama trazo y nivelación. ¿Cómo podrías, dices, ¿cuándo empezarías a hacer tus generadores? La brigada de topografía ya me entregó un trazo, ya lo autorizó la supervisión, ya tengo mis generadores, los voy a hacer, ¿sí? Y tú vas a especificar de acuerdo al cronograma, de tal estación a tal estación, ya está el trazo y la nivelación. ¿Cuántos metros cúbicos? Tienes que describir ese concepto. Trazo y nivelación con equipo de topografía, estación total y nivel automático. Bien explícito el alcance. ¿Sí? Se requiere todo el equipo necesario y accesorios como, digo, no es tan descriptivo así, ¿no?
de que estacas, varillas, marro, pintura, sino todo lo necesario para su correcta ejecución. Y le pones tantos, ¿cómo te lo van a cobrar o cómo lo vas a cobrar por metros cuadrados? Le pones un precio unitario por la cantidad que vas a cobrar y ahí empezarías a generar tus estimaciones. Y luego dice, bueno, pues voy a despalmar. Viene la máquina también, pues para hacer el despalme dices, bueno, pues el rendimiento de la máquina, el rendimiento de la cuadrilla, pues ya tantos metros ya hicimos, tanto espacio hicimos, tantos metros cúbicos hicimos de despalme. Sí. Viene la coordinación con la supervisión de decir a dónde voy a tirar el material producto del despalme, a lo mejor con alguno de los lotes o en alguna determinada zona que me indique el proyecto para reforestar. Viene, dice, abrir la excavación, tantos metros cúbicos de corte, tantos metros cúbicos de terraplén, pues aquí está tu ordenada curva masa. ¿Sí? Y empiezas así a formar las capas de 20 centímetros, los compactas al 90%. Y así vas haciendo tu tendido. Y después piensas, bueno, pues ya empezar a darle forma a esta vialidad, pues vamos a traer la capa de transición y el cuerpo de la subrasante y lo vamos compactando. ¿Sí? Y van a salir algunos asegúnes, algunos imprevistos a lo largo de la construcción, que a lo mejor hay hundimientos o son conceptos extraordinarios que te van a decir, tráete la retroexcavadora y empieza a hacer una zanja o excavar y traes otro tipo de material, por ejemplo, filtro o tesontle con cierto tamaño, le pones material granular, lo compactas y este es un concepto extraordinario. Que pueden salir más. Ok. Tú vas juntando todo esto con lo que te enseñaron en movimiento de tierras en el 5º semestre. ¿Sí? Todo lo que has ido aprendiendo. No, profesor. Bueno, entonces les comentaba 2 cosas hoy. ¿Cómo van a reflejar lo de la curva masa en el cronograma? ¿Sí? Y luego fijar en los máximos y en los mínimos. Sabemos que tienen un centro de gravedad. Malo fuera que no sabemos. En AutoCAD ustedes van a fijar ese límite del acarreo libre de 20 metros. ¿Sí? Fíjense, antes se calculaba porque era impreso el plano. Esto que ustedes ven aquí en la diapositiva, dicen, bueno, pues aquí vamos a pensar que este es 1 kilómetro. Y está impreso el plano. Antes no había AutoCAD. Y dices, bueno, pues con una reglita, si dicen que está a escala 1 a 2000, pues 1 centímetro me representa 20 metros. Y dices, bueno, pues voy gráficamente, pues dices, voy a colocar en la zona de los máximos ese segmento de 20 metros. Y aquí lo podría yo obtener gráficamente donde empieza mi acarreo libre de 20 metros. ¿Sí?
pero antes lo pedían ya calculado, ¿sí? Ahora con la aplicación de AutoCAD, sí te lo piden en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, te lo piden en forma electrónica, ya no impreso, porque si no, imagínate, no, pues ahora imprímelo y imprime la planta topográfica y te llevas tu compás de puntas y en función de la escala y la pendiente gobernadora vas a localizar la línea pelo de tierra. Y ahí nos tienes con el compás de puntas, abrir ese radio en función de la equidistancia y la pendiente gobernadora, estamos abriendo el compás de puntas. Y ahí vamos localizando, subiendo o bajando curvas a cada 2 metros. Y después de ello, ir uniendo los radios con otro color. Y después de ello dices, bueno, pues ahora vamos a trazar tangentes. Ahora ya se hace en forma electrónica. Y ya cuando se tenía todo, las secciones de construcción se hacían a mano. Se compraban su rollote de papel milimétrico. Y tenías que dejar un espacio del lado izquierdo para ir formándolas. Dibujas el terreno natural. Después del terreno natural tienes que dibujar las capas para sacar áreas con el papelímetro. Con el propio papel milimétrico hacías tu papelímetro y ibas sacando a las áreas. Después ya llegó algo, un aparato, no me acuerdo cómo se llama, que hacía recorrido en cada una de las áreas. Lectura final menos lectura inicial por una constante. El planímetro se llama. Y con eso sacabas las áreas. Y después de ello ibas acomodando la ordenada curva más. Y la tenías que dibujar. Y después de ello, pues, calcular el límite de la carga libre de 20 metros. O sea, es todo un proceso más tedioso, más largo. Pero así se hicieron los caminos en aquel tiempo. Se trazaron con tránsitos de esos que nada más existen en la escuela y en los museos. Ahora en la actualidad, ahora ya los topógrafos en la actualidad dicen, los topógrafos de antes trabajaban así. Ahora nosotros trabajamos de esta forma, con estación total, con GPS, con dron. ¿Sí? Dicen, hay algunos que pueden graficar, pueden introducir en la máquina la ordenada curva masa. Y ya el maquinista ya sabe eso, ya interpreta eso. Eso se llamaría actualización para ustedes. ¿Sí? Ya a un lado van a decir que si tú vas con tu planito impreso y que aquí tienen tus secciones de construcción. No, dice aquí, a ver cómo está en forma electrónica. O a lo mejor sí están impresos los planos, las dos cosas. ¿Sí? Porque en la actualidad demanda mucho el tiempo de ejecución de obra. No atrasarte porque te pega en la maquinaria, te pega en el personal. ¿Sí? Que no entres a la ruta crítica. Bueno, entonces son dos cosas. Fijar el acarreo libre ya está ahí dibujado en su proyecto. Ya nada más es que con un acercamiento veas en dónde y lo relaciones con qué estaciones, qué kilometrajes y lo indiques en esta parte el límite de acarreo libre de 20 metros.
en el mínimo, en el máximo, en el mínimo, en el máximo. ¿Sí? Bueno, fíjense bien lo que vamos a hacer. Estamos en ya estamos a punto de concluir. Ustedes me tienen que entregar este plano con las observaciones que hemos estado realizando. Y después de ello, viene, pues que ustedes entreguen el documento en Word o lo pueden entregar en PDF. Este documento que su compañera mostró. Toda esa información la van a ir agregando. Denle una revisión. Y como anexo, ustedes van a poner este plano que ustedes acaban de presentar. ¿Sí? Son 2 kilómetros. Me imagino que el ingeniero Ricardo Núñez les dice, este es el formato para presentarlo, pero eso es ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Nosotros, a lo mejor sí nos dice por normatividad que los caminos que haga Pemex, que los caminos que haga la Comisión Federal de Electricidad, que la Comisión Nacional del Agua, o los caminos que estén dentro de, a lo mejor estos deben de estar controlados por el municipio al que corresponde. Y te dicen a lo mejor, no, sí, también entrégalo por kilómetro. O entrega todo un conjunto, los 2 kilómetros en uno solo. ¿Sí? Es una cuestión interna de una escuela. Pero pues no se puede salir de una normatividad. Nosotros o ustedes trataron de estar buscando, apegándose a ciertos criterios, a ciertas normas. Y cada dependencia tiene sus normas, ¿no? Algunas a lo mejor se repiten. Y como anexo ustedes van a entregar ese plano que me mostraron. Lo mismo la hoja en Excel. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor, no ninguna duda. Bueno, yo tengo una duda, pero es fuera de la materia. ¿Mande? Yo tengo una duda, pero es fuera de la materia. Ok, bueno, Ajá. vemos ahorita. Sí. El próximo, miren, el próximo jueves ya ustedes me entregarían esta información. El próximo jueves me van a entregar esta información ya completa. ¿Sí? ¿El martes no nos vemos, profe? No. Es que tengo que hacer algunas cuestiones me faltaron dos, fueron como 13 estaciones las que eh, mm, rectificaron o pusieron, les dieron mantenimiento integral, desde limpieza hasta el, ¿cómo se llama? Rectificación, ponerle un ajuste de la nivelación, del distanciómetro, ver si su programa operativo estaba funcionando, su software. Entonces, faltaron unas de las 2 Trimble y una de estación de la GOWI. Entonces, parece ser que ya
me menciona el ingeniero que ya lo tiene, pero por su misma situación hay unos de ellos que está en el, en el seminario, se está actualizando, y me dijo que ya no va a ser cuestión de ponernos de acuerdo para poder hacer la entrega, y pues hay que rectificar, hay que no rectificar, ¿no? Porque nosotros no sabemos, estos aparatos se arreglan en un laboratorio, ¿no? Sí. Entonces, eh, por esa razón, ¿no? Voy a tener con el grupo al ratito, ahorita nomás terminando con ustedes, me voy a la escuela, porque voy a ver a los de topografía, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? No sé si tengan alguna duda, bueno, aparte de su compañero. Profe, entonces ya no nos vamos a reunir para tener la práctica. Sí, si quieren. ¿Cómo Sería es cuestión de que- tener un plano, por ejemplo, que tenga, no sé, 2 hileras de columnas, no trazarlas todas, o trazar una curva horizontal. Este, Eso podría ser, ¿no? Sí, porque nos había comentado que iba a revisar si le iban a dar chance de Sí, hacerlo. voy a hablar con el ingeniero, hoy voy a ver al ingeniero, porque tengo que firmar, creo que de Karina su hoja, que ayer le firmé a 2 compañeros de ustedes. Entonces hoy voy a firmar y le voy a preguntar a este profesor, al encargado de los laboratorios, si nos permite. Él me va a pedir una lista de las personas que quieren ingresar a la escuela. Por ejemplo, de ustedes 5, somos 8. De los 8 no, porque yo estoy por acá, por allá, o no me interesa, o cositas según su mentalidad, ¿no? Y después de ello dice, pues somos 5. De esos 5, hacemos una lista. Por ejemplo, esta Fernanda puede hacer la lista de los que van a ir, y van a poner su apellido paterno, materno, nombre, así en orden alfabético. Yo se la mando hoy le digo al profesor Felipe, me va a decir sí, cuándo. Tenemos que ponernos de acuerdo cuándo, ¿sí? Puede ser que digas, pues el próximo, en lugar de vernos aquí, nos vemos, ya directamente en la escuela. Me tienen que decir la hora, ¿sí? Procuren, ¿qué es lo que estamos haciendo? No citar a los alumnos, una porque tienen clase, otra porque no agarren la hora pico de pues lo hacemos de 1 a, ¿qué? 3 de la tarde, no, de 1 a 4 de la tarde, ¿sí? Y después es que muchos salen a las 5 y van llegando a su casa no, salen a las 4 y se van a las 5:30, 6, están llegando a su casa. Ya no les toca el exceso de gente que se concentra en el metro y en el transporte público. Son cuidados, normas que uno va tratando de seguir para ir disminuyendo los riesgos de contagio. Entonces, ustedes díganme, ustedes planeenlo, coméntenlo. Porque nosotros tenemos planeado decirle que lo hiciéramos la próxima semana, ya sea entre 9 y 10, pero no sé cómo ve, igual como dice, tiene que platicar allá a ver qué le dicen. El 9, ¿no? Ajá. El 9, ok. Nada más vean qué es lo que harían, qué es lo que trazaríamos. Una, no toda una nave industrial, no toda una escuela, porque es mucho. Y se nos va a hacer mucho más, pues porque
tenemos que hacer un reconocimiento un reajuste o una nueva actualización con el equipo en cuanto a, no tanto de más bien de centrarlo, nivelarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Una curva, ¿no? Una curva horizontal, ok. Háganla en AutoCAD, ¿sí? Una curva horizontal. Que no vaya a tener 300 metros de longitud. Se ve, corta se ve, dices, bueno, pues estos 300 metros, ¿qué tanto puede ser? Tenemos que ver el espacio. Entonces, ahorita espérenme tantito, déjenme ver cómo se puede adaptar esa curva antes de que ustedes se retiren. Ahorita les muestro miren. Ahí está. Ya vieron el Google, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí o no? Bueno, no podemos salir por esta zona. No podemos salir. ¿Sí? Bueno, ¿a qué es lo que nos vamos a ajustar? Puede ser que se haga en esta zona. En esta zona se hace la curva. Puede ser. O puede ser que la hagamos en esta zona. O puede ser que se haga en esta zona de aquí. Se parte de un punto, ponemos el PC, el PI, trazamos ya así, ¿no? Y trazamos nuestra poligonal con clavos para concreto, ¿sí? Y aquí trazamos la curva de esta zona. No hay problemas de coches, está libre. Y aquí en esta zona tenemos más margen. Entonces, que ustedes adapten la curva a este punto, a este lugar. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. A ver, ¿qué es lo que hacen ustedes en AutoCAD? Ahora, fíjense bien. Tienen este punto y este punto. 3 puntos de inflexión. Una línea imaginaria. A lo mejor el PC entra por acá y el PT por acá. Si ustedes hagan de cuenta que ustedes ya lo tienen en AutoCAD y dicen, vamos a colocar un punto auxiliar por aquí. Entonces, en AutoCAD trazas esta línea y este ángulo para colocar este punto allá. Y luego con AutoCAD dices, pues vamos a hacer una especie de abanico con ángulo y distancia. Y así podemos hacer nuestro trazo. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? ¿O no? Sí, profe. Bueno, eso es prepararlo de aquí al próximo jueves. Y cualquier inconveniente, pues nos vamos comunicando por el WhatsApp.
Sí, y ya le mando la lista de los que vayan a asistir. Muy bien. Ok, ¿quién iba a tener? Yo, ¿Qué es lo que iba a comentar? Fernando. Sí, Fernando. Sí, le iba a comentar de que, bueno, el ingeniero Núñez nos dijo que usted iba a ser nuestro asesor para el proyecto terminal. Mm, Ajá, entonces yo le mandé mi hoja, pero bueno, ya me la regresó firmada y ya después la tengo que, bueno, ¿dónde la tengo que enviar? la tienen que... ¿No tienes el teléfono o el contacto del ingeniero Felipe? No, pero lo busco aquí en la isla. Sí, está en la ESA, pero mira, déjame. Este, o sea, Pero es que eso es Felipe. por correo, Fer. Ah, no, pero para el correo. Ajá, o sea, ya sé que se la tiene que enviar por correo, pero ¿cuál es su correo? Es que está en la página virtual, en la de UTSB, algo así. Ahí en el apartado de Ajá, línea curricular. a ver, Mira, ya les compartí el de Felipe. Dice Felipe S. ¿Sí? Ya les compartí el teléfono. Tú, improvisadamente, tú le dices, mandas lo que yo te firmé, va tu firma y mi firma, y ya le dices, es el formato que se requiere. ¿Qué es lo que continúa? Ya te va a decir, tienes que venir o está bien, ¿no? Y si dice, pues el correo, ¿para qué? ¿Vale? ok, Profe, mi hoja ya la firmó. ¿Cómo te llamas? Karina. No, no me la habías mandado, pero ahorita voy a ir al ratito voy a ir ahorita ya acabando con ustedes, me voy a la escuela. Ya Ajá. recibí instrucciones del ingeniero Ricardo Núñez, que ya está ahí con el profesor Felipe, llevo y la firmo y ahí se queda. Ah, ok. Gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias. Pues bye. Nos vemos, Ay. profe.